Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 21 de enero de 2013. En nuestra mesa de trabajo se encuentra hoy don Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches y muchas gracias. En la esquina de la mesa, don Luis Anguita Juega, es fiscal de la Fiscalía Provincial de Coruña y escritor. ¿Qué tal, don Luis? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Magdalena, y como siempre, encantadísimo de estar en tu programa. Una jornada interesante que tenemos por delante, una noche interesante. A mi izquierda, don Roberto Luis Moscovich, es periodista. ¿Qué tal? Don Muy Roberto, buenas tardes, buenas noches, perdón, y aprovecho para saludar a los miles de seguidores de Facebook y uno muy especial a los de la Peña Sousantos y al Club de Regatas de Perillo, que me lo han pedido varias veces, y ya que son fieles seguidores del programa, me parece que lo más justo es corresponderles. Así es, pues ahí quedan saludados. En la esquina de la mesa, don Manuel Rodríguez, empresario y analista político. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, doña Magdalena. Me alegro mucho de estar aquí. Feliz año a todas las personas que nos siguen, que es la primera vez que vengo este año, y encantado. Bueno, pues encantados nosotros de tenerlos aquí a los cuatro para analizar la actualidad que, como decíamos al principio, pues promete esta noche ser interesante. El Partido Popular de Galicia celebró su congreso en Lugo. Como todos sabemos, a estas horas, bajo la sombra alargada de Luis Bárcena y todo el escándalo que estalló esta semana. Bien, pues Feijóo fue elegido por tercera vez y no quiere fisuras en la cúpula regional y se blinda con los más afectos. Bien, pues hubo de todo en este congreso del que vamos a hablar ahora, pero quería poner en principio las declaraciones de Dolores de Cospedal, que también estuvo y tuvo que hablar del caso Luis Bárcenas. Una revisión a fondo ya ha existido, pero vamos a volverla a hacer para que no quepa ninguna duda de lo que no tiene que caber ninguna duda, que nosotros tenemos las cuentas como las tenemos que tener regularmente y legalmente. En su caso fueron auditadas por el Tribunal de Cuentas, pero yo no quiero que quede ningún margen de duda y por lo tanto volveremos a revisar para que los ciudadanos y los militantes del Partido Popular puedan estar tranquilos y puedan tener bien claro que este es un partido que quiere funcionar con toda legalidad y con toda regularidad. Bien, pues con toda legalidad, con toda regularidad. Veíamos al lado de la señora de Cospedal a Feijóo. Feijóo también hizo declaraciones, dijo que nunca había cobrado sobres ni sabía nada de nada, lo oímos. En cuanto conocimos por determinados medios de comunicación las referencias, ¿no? Yo no le doy mucho crédito a lo que puede decir una persona a la que se le ha descubierto muchísimo dinero. ¿Usted ha recibido fuera algún de España? Dinero? No. ¿Conoce a alguien que haya recibido? No. Y como usted se puede imaginar, insisto, estoy convencido que mi partido seguirá haciendo más investigación incluso de la que ha hecho y seguirá interesado en aclarar relatos o confidencias de una persona que está siendo vista por la justicia y que está en manos de la justicia por tener muchísimo dinero, mucho más del que podré ganar yo en toda mi vida, aunque tuviese varias vidas posibles, y que pues nos ha sorprendido a todos, ¿no? Insisto, estos hechos son lo suficientemente graves para tener explicaciones claras y explicaciones diáfanas. En segundo lugar, el ex tesorero del PP es eso, es ex tesorero del Partido Popular. En tercer lugar, a todos nos ha sorprendido esas cantidades de dinero que parece ser están fuera de España, y todos estamos perplejos cómo una persona se puede aprovechar tanto de un partido político. Y a partir de ahí, seguro que mi partido pues dará y seguirá dando todas las explicaciones que se requieran, pero ya le insisto, no me ofrece demasiadas garantías el testimonio y el relato de una persona. Bien, el hilo de la madeja ahí está y bueno, pues es cuestión de tirar de él. Don Manuel, un congreso del Partido Popular celebrado en Lugo, aguado por todo este escándalo, ¿no? Pues sí, lamentablemente aguado. Vamos a dejar al señor Bárcenas un poco para después y sí, las declaraciones de la señora Cospedal también.
y fijarnos en lo que ha sido este Congreso. Feijóo llegaba a él como los surfistas, montado en la ola de unos buenos resultados, de unos por lo menos no malos resultados, un 99% de votos a favor, aunque parezca algo búlgaro, pues es habitual. Y sin embargo ha habido aspectos en este Congreso pues llamativos, ¿no? Esa cosa que los detalles a veces importan más que el fondo, ¿no? Es decir, prácticamente no ha habido disidencia, no ha habido grandes críticos y sin embargo la falta de concreción del presidente hizo que en su discurso final mucha gente se fuera antes de escucharlo, ¿no? También reseñar la enorme renovación que ha hecho en el partido, enorme renovación que incluye además la posible solución a alguno de los problemas del Partido Popular de Galicia, ¿no? Como es el Ayuntamiento de Santiago, ¿no? Es decir, el problema del Ayuntamiento de Santiago, quitando a uno de los contendientes en esa lucha, porque por lo visto la señora Prado va a dejar Rajoy en breve, ¿no? Señalar también el incremento casi desproporcionado, ¿no?, que tiene el PP de Pontevedra en la nueva ejecutiva, ¿no? O sea, los 3 primeros puestos del PP de Galicia pues, pasan a estar en manos de personas del PP de Pontevedra, ¿no? Y poco más que reseñar, porque era un congreso muy de trámite. El señor Feijóo tiene una gestión de la que presumir. Probablemente no todo el mundo le pondrá un sobresaliente, lógicamente, pero tiene gestión de la que presumir y además yo creo que merecía sobradamente el seguir ejecutándola, ¿no? Y ya digo, lo malo, los detalles, ¿no? Es decir, que los críticos no aparecieron y en las formas sí se notaron, ¿no? Se notaron en las formas, no digo que sea de mala educación, pero en las formas de irse antes y eso. De irse antes, de no dar la cara y de no exponer claramente sus ideas, ¿no? ¿Y quiénes eran los críticos en concreto? Los hay en el PP. Hay ¿Pero qué críticos podemos decir? Hombre, a mí no me gustaría nombrarlos uno a uno, sobre todo por lo que les pueda pasar, ¿no? Pero sí hay críticos. Si usted lo sabe, también lo saben otros. Sí, lo sabe todo el mundo. Hay críticos en Lugo, hay críticos en Orense, hay críticos en La Coruña. Es normal en la vida de un partido político, claro, que no todos estén de acuerdo con cómo se llevan las cosas. Absolutamente normal. Lo que no es normal es que no sean personas lo suficientemente cuajadas como para no dar la cara y decir públicamente lo que piensan, ¿no? Es decir, y decirlo en los pasillos y de tapadillo, ¿no? Sí, yo, por puntualizar hechos, no opiniones. Primera, ¿sabe quién es el vicepresidente del partido? Es de Lugo. Usted decía los 3 primeros, entonces ya primer error en su exposición. El segundo error, además lo ha dicho el secretario general Rueda, desvinculando de los problemas en Santiago, y después hubo declaraciones hoy mismo del alcalde de Santiago diciendo que ya hablaría con la señora Prado, que fue elegida portavoz, especificando además el secretario de organización que no son incompatibles la portavocía con el hecho de ser concejal, y que además es que si se acuerdan, la señora Prado fue elegida como número 2 de la candidatura del Partido Popular al renunciar o dimitir el anterior alcalde Conde Roa. Ella tuvo que renunciar a sustituirle para que pasase a ser alcalde el actual, con lo cual ella no tendría opciones. Pero bueno, vayamos a lo importante, a lo sustancioso, don Domingo. Después lo sustancioso. Efectivamente, yo creo que hubo una renovación, usted lo ha señalado, pues en el comité ejecutivo más cercano, pues 11 de 22, pues con renovación en distintos ámbitos. También hay gente de Orense, como por ejemplo el consejero de Educación allí representada, y fíjate, yo me quedaría, aparte de lo que dijo, que yo lo suscribo y que me parece muy pero oportuno, que todos son muy en la línea Feijóo.
lógicamente. Bueno, decir, si tuvo un respaldo del 99% y porque efectivamente el resultado con el que se presentaba de las últimas gestión y el balance que hizo, que fue aprobado por unanimidad, el secretario general, pues también fue realmente, yo creo que una aportación asumida por todos. Pero bueno, al margen de eso, yo me quedaría con esas palabras que aparecían en el corte, que no son muy apropiadas del señor Feijóo, bueno, pues asombrándose, y él incluso, porque de lo único que está demostrado ya es que el señor Bárcenas tenía una cuenta multimillonaria en Suiza. Él decía que parece mentira que se aprovechase del partido, pero después un corte también que fue muy, yo creo que muy sentido, ya que no había mucho otro margen a la emoción, son las palabras de Alfonso Rueda. Alfonso Rueda, por vez primera en el Partido Popular desde la época de Fernández Albor y Barreiro, un secretario general es a la vez vicepresidente y diputado, porque los secretarios generales con Fraga nunca fueron vicepresidentes y los que fueron vicepresidentes no eran secretarios generales. Pues él, en un momento que además le pudo ya la emoción, advirtió de que, mire, es que hay gente, y es verdad, cuando se tiende a la generalización, que tiene familia y que se comporta de manera honrada, incluido en los partidos políticos, incluido en la gestión pública. Y eso a veces se olvida cuando se hacen descalificaciones globales. Menos mal que sí que hay, menos mal que todavía hay gente honrada y que no... Que me pareció pues un discurso que también hay que introducir, como después vamos a hablar todo el tiempo de la generalización. Claro, vamos entonces una opinión sobre lo que fue el Congreso para luego ya entrar del lleno en lo que fue un poco la sombra, ya no de este Congreso, sino la sombra en general del Partido Popular y de España en general, don Luis. Pues solo sobre el Congreso muy brevemente, y por no entrar en el tema Bárcenas, que creo que tampoco Núñez Feijóo lo merece, porque no parece que esté implicado en esa cuestión. Creo que este Congreso, que se preveía como un baño de masas para Núñez Feijóo, le ha faltado alegría, ha tenido tristeza. Solo hay que ver las caras de los asistentes, los aplausos, los cortos que han sido y no han tenido intensidad. Evidentemente iba a ganar, ha ganado, y a pesar de que creo que él no ha tenido el calor, porque apoyo se lo ha tenido, pero ese calor por todo lo que está sucediendo en el Partido Popular, creo que Núñez Feijóo es un refuerzo en alza en la política del PP, no solo en Galicia, sino en toda España, y que incluso curiosamente esta crisis, donde igual hasta hay una lucha interna del PP, puede que esto a Feijóo le dé mucha fuerza, porque todo parecía que estaba muy claro. Después yo creo que se entendía que después del presidente de gobierno podría estar el ministro de Justicia, Gallardón, el que lo siguiese, y con todo lo que está ocurriendo, igual hay alguien que puede ser Núñez Feijóo que tenga el apoyo para tratar de hacerse con la Secretaría General del partido. Sí, porque Gallardón está muy a la baja ahora con el tasazo y todo eso. Se lo ha buscado él solito. Claro. Declarada persona non grata en varias comunidades. Sí, así es, don Roberto Moscovich. Bueno, sobre el Congreso, para luego ya entrar de lleno en... Es muy curioso que el señor Feijóo haya dicho inicialmente que pedía un Congreso sin trampas. Y esto me recuerda que eso mismo lo dijo 6 años antes en Leiro, en Ourense. Justamente esas mismas palabras. También hay otro hecho muy llamativo que apuntaba mi colega porque a la izquierda. Sigue pensando igual, quiere siempre Congreso sin trampas. Se supone. Claro. Yo no estaba allí. Y lo dirá seguramente dentro de 2 años. Lo dirá seguramente dentro de 2 años, adelante. Tengo mis dudas, pero bueno, la respeto. De todos modos, lo que sí está claro es una cosa, es que había gente dentro del partido que estaba por la celebración de primarias. Lo que sucede es que vieron semejante tristeza, semejante opacidad, incluso semejante desgana en algunos aspectos, que ni los beligerantes quisieron tomar parte. Pero lo que no cabe duda es que hay una fragmentación interna en el partido, que viene causada por los hechos de Bárcena y compañía, pero es que lo de Bárcena llueve sobre mojado, porque no nos olvidemos de aquel señor del caso Naseiro, que por cierto es socio de Bárcena en un negocio tremendo en Argentina, o sea que Dios los da y ellos se juntan. No mezclemos, pero dicen que es sanchís, ¿eh? Bueno, no, es auténtico, real. Lo ha desmentido. Y después hay otro detalle muy bueno. Yo creo que los que no estaban de acuerdo han dejado su huella. No mire hacia el día porque tiene el micrófono puesto aquí y se le va la voz. Los que no estaban de acuerdo, aunque no se manifestaron, dejaron su huella y la dejaron escrita. Y no es una anécdota.
había un gran mural con la figura del fundador de Fraga, y alguien escribió: esto non o arregla nin vostede, y ahí ha quedado para la posteridad, entre otras jaculatorias y, ¿cómo se llama?, cosas que la han puesto allí en un tono muchísimo más, digamos, más benevolente y mejor, más de acuerdo con la figura del fundador. Así que, por lo tanto, creo que el Congreso, si es un Congreso de la búlgara, se llame como se llame, si nadie vota en contra, y además, si realmente mucha gente, como decía mi colega a la izquierda, esto no se había manifestado, sí que se manifestó, no esperando a que el presidente terminara su discurso, que era una manera muy elegante, o muy fina, si se quiere, políticamente hablando, de manifestar su desacuerdo, aunque no lo hubieran hecho durante las intervenciones a las que tenían derecho. Bien, tema Bárcenas. Don Luis Anquita. Bueno, pues aquí yo creo que vamos a entrar a fondo. Voy a tratar primero de decir unas cuantas cosas básicas y aportar quizás mi granito de arena en todo lo que está sucediendo. Primero, sobre la justicia. Confío en que la justicia llegue a fondo, a pesar de todo lo que está haciendo, para empezar, el ministro de Justicia, para politizar la justicia, con un Consejo General del Poder Judicial totalmente manejado. A pesar de unos procedimientos... Desglóseme un poco eso, brevemente, si puede. Pues muy brevemente. Es que no quisiera extenderme porque tengo tantas cosas que decir y me gustaría decirlos todos para aclarar a los ciudadanos. El Consejo General del Poder Judicial es uno de los tres órganos de gobierno que existen, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Para que haya jueces independientes, el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser totalmente independiente, para que no esté manejado ni por el Gobierno ni por el Legislativo, que son los partidos políticos. La nueva reforma que está haciendo el ministro de Justicia es exactamente lo contrario a lo que decía. Hace 1 año y medio decía que iba a crear un Consejo General independiente, elegido por los jueces. Fue gobernar, nada tiene que ver con la crisis económica, y entonces hizo, o va a hacer un Consejo General del Poder Judicial que todos los jueces lo erigen los políticos, es decir, Partido Popular, PSOE, CIU, PNV, Izquierda Unida y alguno más si llega. Evidentemente van a escoger miembros del Consejo General del Poder Judicial que sean afines al PSOE, al Partido Popular, a CIU, es decir, nada independientes, se moverán por intereses de partido, lo quiere hacer eso. Y luego todos estos casos medio se taparán eso, a conveniencia. El peligro que tiene la justicia si el gobierno de los jueces está dirigido por políticos. Claro. Eso es lo que quiere hacer Gallardón. En campaña electoral dijo exactamente lo contrario. Claro. ¿Por qué ha cambiado? Ni se ha molestado en explicarlo. Por tanto, perdón por el inciso, porque no se entra en el tema Bárcenas, pero se lo puedo así explicar a todas las personas que estén siguiendo el programa. Después tenemos unos procedimientos penales eternamente lentos que parece que están pensados para favorecer los casos de corrupción. Eso hace que cuando llegue la sanción dentro de 10 o 15 años ya es demasiado tarde. Hace que después hay que aplicar un montón de atenuantes que rebajan las penas. Supone un esfuerzo personal para las personas que lo están llevando de muchos años, de mañanas, tardes y noches trabajando. Y si por fin consigues la condena, llegará el ministro o el Consejo de Ministros de turno y nos lo indultará como está haciendo ahora. Claro. Por tanto, el panorama es desolador. Y a pesar de eso, estoy convencido, y así lo ha dicho el fiscal general del Estado hoy, don Eduardo Torres Dulce, y me consta que lo va a hacer, que vamos a hacer por llegar hasta el final. Porque si la justicia no reacciona, no hay justicia, y si no hay justicia, está en peligro el Estado social y democrático de derecho en que vivimos. Eso para empezar a entrar en debate. Y a partir de ahí, en el tema Bárcenas, sí tengo que seguir diciendo otras cosas, porque es que quiero ser escéptico, simplemente ser escéptico por ser, digamos, elegante. Escuchar a De Cospedal, que decir que no le consta, que se va a llegar hasta el fondo. Mire, a De Cospedal y a todo el resto del Partido Popular, que me digan que el tesorero que tenía el Partido Popular, el señor Bárcenas, que se han estado, parece ser, repartiendo sobres durante 20 años, ¿no le consta? Mire, si usted cree que nosotros no lo creemos, bien, pero si esa es la forma de tratar de recuperar votos, mal lo veo, no nos tomen por tontos. Solo le voy a decir una cosa, es decir, que voy a llegar hasta el final, que me diga un solo caso de Cospedal, donde han sacado un político corrupto del Partido Popular antes de que la justicia haya actuado. Y le voy a decir más con el tema del señor Bárcenas. Hasta hace menos de una semana, el señor Bárcenas solo recibía alabanzas de Rajoy, de Cospedal y de todos los demás de hombre íntegro y honrado. Tenía un despacho en la sede del Partido Popular, tenía secretaria, tenía chofer y por tanto no les consta. Más bien parece que lo quieren tener contento para que no diga todo lo que hay. Más bien la investigación interna es seguir tapando.
y no tenemos confianza, pero sigo avanzando. Esto es el Partido Popular porque queremos llegar hasta el fondo, que no se puede consentir que estén cobrando. Pero me voy a meter ahora el PSOE, que no lo dice con la boca muy alta, pero evidentemente está también pues, diciendo que se va a iniciar acciones judiciales, hay que hacer comisiones de investigación. Por supuesto que hay que hacerlo, pero le voy a decir yo al PSOE, a Rubalcaba, evidentemente como el presidente del Partido Socialista Obrero Español. Guárdeselo un momentín y vamos a oír que tenemos las palabras del señor Rubalcaba. Sí, y después me gustaría seguir. Nos las ponen y luego sigue y también sigue toda la mesa. Oímos al señor Rubalcaba. Absoluta falta de explicación por parte del señor Rajoy y de los dirigentes del Partido Popular. Hemos estado esperando hasta hoy. Les quiero anunciar que vamos a tomar distintas iniciativas. Iniciativas para que expliquen en el Parlamento el señor Rajoy y el señor Montoro. Iniciativas para que investiguen los tribunales, la Audiencia Nacional. Iniciativas para que investigue también el Parlamento. 3 tipos de iniciativas. Para que el Parlamento o en el Parlamento se expliquen los dirigentes del Partido Popular. El martes en la Diputación Permanente vamos a solicitar, vamos a defender la comparecencia del presidente del Gobierno, del señor Rajoy y del señor Montoro, para que en el Parlamento den las explicaciones que no están dando fuera del Parlamento. Vamos a pedir una comisión de investigación que estudie a fondo la amnistía fiscal, cómo se ha hecho, esos oscuros manejos que se han hecho en un procedimiento inexplicable e inexplicado y, lo más importante, si el señor Bárcenas se ha visto o no beneficiado. Sí, desde luego hay que investigar mucho y a fondo, pero a todos. Algo que los ciudadanos reclaman y que quieren saber es si realmente el señor Bárcenas se acogió a los beneficios de la amnistía fiscal, porque se dice por un lado, ya ven el cruce de opiniones que tuvieron durante el fin de semana entre la agencia tributaria y el propio abogado del señor Bárcenas, que luego uno dice que sí, pero la agencia lo niega, que luego sí fue a través de una empresa, pero sí tiene a través de una empresa que no se puede, pero bueno, sí nos van a decir, y vamos a oír las palabras de la señora de Cospedal, que sí que se va a pedir esta investigación y nos van a decir si realmente se acogió o no se acogió, lo oímos. También tengo que decir que desde el principal partido de la oposición se ha hecho algún comentario acusando o tratando de acusar al Gobierno de haber aprobado una regularización fiscal para una persona concreta. Y ha señalado el presidente Rajoy que esto es simple y llanamente un disparate y que es completamente falso. Y que lo que sorprende es que se realicen este tipo de afirmaciones por alguien que ha formado parte en el pasado del Gobierno de España. Y en este sentido ha señalado, y lo ha ratificado dentro del Comité Ejecutivo, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados para explicar el procedimiento de regularización y la situación que viene dándose con relación a este procedimiento y cómo se produce. Continúa. Pues sí, ya al hilo primero ya de Rubalcaba, que apoyo evidentemente que se investigue a fondo, porque es lo que quiero que se investigue a fondo, pero solo añadiría otra cosa hacia él. Investigue también usted la corrupción de su partido. Es que no es que haya que investigar, o se investiga la corrupción de todos o no vale. Nos metemos a hablar de los seres en Sevilla, de cómo está de manchado el Partido Socialista con un montón de supuestos de corrupción que están en investigación, con unas leyes también lentas, ineficaces, que tienen a la jueza sin vivir durante meses y años y le está costando sacar el procedimiento de manera muy lenta. Por tanto, señor Rubalcaba, si usted lucha contra la corrupción, hágalo también contra la que hay en su propio partido. Si solo la hace contra la del PP, no vale, o todos o ninguno. Y si hablamos de la fundación que usted ha montado, que está de su mano esta Fundación Ideas, que hasta se está justificando, que está dando un dinero sin justificar a amigos y simpatizantes del PSOE, y está diciendo por medio de Valenciano que es normal que una fundación contrate amistades y gente afín
Pues hombre, si el dinero usted está diciendo que es para dárselo a gente amiga, pues ya me está diciendo que está haciendo unas prácticas muy preocupantes. Por tanto, el dinero mi ataque también al portavoz, cuando uno está en contra de la corrupción, está en contra de todos, no solo de un partido político. Y esta es la idea que quiere defender este fiscal. Pero voy a seguir porque ha salido el ministro de Hacienda, es que creo que hay para todos. Al ministro de Hacienda yo le recuerdo unas declaraciones de hace unos meses, con ese tono que él tiene, que alza la voz, con ese punto de decir de chulería, pero sí de que lo sabe todo, y empezó a acusar de defraudadores a toda la clase media y la clase más humilde porque decía que no pagaban el IVA, y acabó con la presunción de inocencia porque hizo una acusación en general, y que España estaba mal porque no se está pagando el IVA por eso. Mire, yo no voy a defender que no se pague el IVA en cualquier factura, porque hay que hacerlo, pero mire, señor ministro de Hacienda, si usted está atacando con ese tonillo a la gente que lo está pasando fatal, porque se han quedado sin trabajo, porque les ha subido el IVA, porque les ha subido la declaración de IRPF, porque está subiendo todos los servicios, luz, cualquier servicio básico, usted está subiendo, y no tiene la más mínima consideración, que hasta los ataca. Espero escuchar en ese mismo sentido sus declaraciones contra Bárcenas y contra todos los compañeros de su partido que han cobrado estos sobres de 15.000, 10 y 5.000 euros mensuales y todavía no estoy escuchado. Es decir, esto es muchísimo más grave. Estamos hablando de más de 20 millones de euros. Es mucho más dinero. Esto es una cuenta. Está el patrimonio, el pago de los sobres. Don Luis, stop ahí y luego ya interviene después. Bien, don Domingo. Sí, efectivamente, yo creo que se ha llegado a un punto en que haría mal, en concreto en este caso, porque ha parecido como a semejanza de las bombas de racimo, es decir, ha estallado y esto es el momento, tiene que ser un punto de inflexión, de llegar hasta sus últimas consecuencias. Lo que sí está, creo que demostrado, porque efectivamente sobre la presunción de inocencia, de que muchas veces se habla, presunción de inocencia solo significa que es una inversión de la carga de la prueba. Además, en el ámbito forense, que usted conoce muy bien, penal, tienen que seguirla hasta que exista una sentencia firme condenatoria, pero en nosotros, en la opinión pública, una vez que está demostrado que este señor Bárcenas, un sinvergüenza, como la película está además de Wall Street, ¿no?, de el Gordon Greco, magistralmente interpretado por el actor... Me da mucho miedo que usted me mire a mí cuando habla de corruptos. Pues cuando habla de cine, cuando habla de cine. No me acuerdo, Michael Douglas, ¿no?, que lo interpretaba, pues parece esto, mire, hablando de usted me parece más películas de Berlanga, aquella que había, todos a la cárcel, ¿se acuerdan? Pero fíjese, ya que don estoy Domingo, aquí... pero lo llama sinvergüenza ahora nadie lo conoce, nadie quiere saber nada de él, pero óigame, y hace 2 semanas, porque él tiene muchos amigos, y yo quería introducir aquí otra cosa. Es cierto, lista debe tener, lista de esos presuntos sí, parece que sobres, hay recibís, pero dicen, hay ¿no?, recibís, es que la señora Cospedal le pide que enseñe, que muestre los recibís, pero es que todo eso realmente se firma. Yo lo que sí le digo para es llevar que su contabilidad, ¿ves? Sí, pero todo eso se firma. ¿Vas a recibir ahí un sobre con esos...? Bueno, eso es otro de los elementos. Quiere decir que lo que debe de hacer ahí, yo creo que Rajoy hoy mismo anunciaba incluso una auditoría externa, o que os decía con el Cospedal, volver a investigar de nuevo las cuentas. Hacen bien, entre otras cosas, porque por lo que dijo Rubalcaba, y espero que por una vez sea consecuente, aunque efectivamente, como dice usted, fíjese, la persona que tiene detrás el GAL yo confío muy poco, pues mire, va a ser la Dalí de la moralidad, pero en todo caso se va a judicializar el tema y muchas de las personas ahí que se citan van a tener que pasar o como testigos o como imputados. Pero fíjese, si me lo permiten, es muy importante, porque el Partido Popular en este caso sí que debería de tomar la iniciativa de ir hasta las últimas consecuencias, como decía, yo creo que incluso cada uno que sea responsable de sus actos. Pero fíjese, en 1992 un fiscal como el que aquí nos acompaña, el famoso fiscal Di Pietro, empezó, bueno, pues descubrió una trama de corrupción, en este caso era de un político socialista en Milán, siguió investigando, dio lugar a todo el proceso después de Manos Limpias, la Tangetópolis, porque además en italiano pues el soborno
se dice tangente, y al final muchos pasaron por la cárcel. Es cierto que volvió todo después, miren, cayeron en manos de Berlusconi, pero ha sido un punto de inflexión en ese momento fundamental, bueno, pues para intentar regenerar el sistema. Aquí hay otro elemento también, por ir más allá, por ir al fondo del asunto, que es un tema tabú que no se habla, y que es, en el fondo, el origen de todos estos problemas. La financiación. Hay dos temas de que las leyes no se han hecho nada, la ley de huelgas y la de financiación, pero cuando sería tan sencillo como cualquier partido político no va a gastar ni un euro más que lo que recibe con fondos de sus afiliados o fondos privados, como hacen Don Domingo, en Estados Unidos. Pero que no nos distraiga eso. Efectivamente, está pendiente la ley de financiación de partidos y que todo sea transparente y claro, pero esto no puede distraernos de lo que es ahora el estado de la cuestión. Unas opiniones por aquí y vemos una pieza que nos informa de la reunión que hubo hoy en Madrid. Bueno, yo tengo 3 cosillas pequeñas que decir al respecto, aparte de suscribir lo que ha dicho don Luis de la raya a la cruz, o de la cruz a la raya. Primero, una cosa son las responsabilidades penales, civiles, judiciales, y otra muy distinta, las responsabilidades políticas. Las responsabilidades políticas no tienen que ser juzgadas en los tribunales, las juzgamos, como dice usted, los ciudadanos. Y aquí están clarísimas. El señor Bárcenas, y antes que él, el señor Sánchez, han manejado un volumen de dinero tan grande que es imposible que lo justifiquen con sus ingresos, y tienen que dar explicaciones. De no darlas ellos, cualquier cosa que digan es justificable en su afán de defensa, de no darlas ellos, el Partido Popular debería de ser el primero, como muchísimos ciudadanos que en su día hemos apoyado al Partido Popular. Yo quiero más del Partido Popular que los demás, quiero que sea ejemplar, y que sea el primero en aportar pruebas, no en colaborar con la justicia, ni en esperar informes, sino el primero en aportar pruebas. Que se adelante. Exactamente, el primero en aportar pruebas, y no solo palabras bonitas, como dice el señor Rajoy, de que habrá mano dura, sino que ya es tarde para tomar medidas casi, es decir, tenían que estar tomadas. A la señora Cospedal le traicionó el subconsciente cuando dijo a lo que usted se refería, de que si el señor Bárcenas estaba presionando al partido para sacar trapos sucios de todo el mundo, y dijo que no, por supuesto que no. De hecho, la prueba es que el señor Bárcenas está en los tribunales, es decir, nosotros manejamos a los tribunales, ¿no? Es decir, le traicionó el subconsciente completamente. Si estuviera aquí el señor Freud, la acusaría de algo bastante más serio, ¿no? Bien, eso por un lado. En segundo lugar, la segunda aclaración respecto de todo este tema de la corrupción, en la que tiene razón don Domingo. Los partidos políticos, igual que los sindicatos, por ejemplo, ¿La financiación se refiere a eso? No, están sujetos no solo a una debilísima falta de control, sino algo peor, que es a la irresponsabilidad. Es decir, si cuando se demuestre que el señor Bárcenas o quien sea, o el señor Chávez o el que sea, se ha quedado con un solo euro de dinero público, habrá que exigirle ese euro, no solo condenarlo a lo que la ley condene por un delito, sino exigirle ese euro. Y además, exigirle al partido político en el que militaba la responsabilidad civil subsidiaria, y si no lo pone el ciudadano en cuestión, que lo ponga el partido. Bien, a mí más que generalizar, sí me gustaría ir a lo concreto, que es el caso que nos ocupa. Don Roberto Moscovich. Bueno, yo creo que sí, que circunscribiéndonos totalmente al tema del señor Bárcenas, hay que tener presente 2 cosas de entrada. Una, que estuvo, creo recordar, como 20 años de tesorero, es decir, no ha estado una legislatura, no ha estado un año, no ha estado 2 años, ha estado muchos años, y ha sucedido en el cargo a otro que ya había manchado el nombre del partido, porque no olvidemos que don Ángel Sánchez pues lo había hecho, pero muy gorda, con el caso Naseiro. El señor Bárcenas ha tenido cuentas demostrado en Suiza de 22 millones de euros,
ha tenido 2 millones en un banco de Nueva York, ha tenido no sé cuántos millones en las Islas Caimán, ha tenido dinero por todo el planeta y ha dado dinero a manos llenas a 50.000 personas dentro del Partido Popular, evidentemente, porque no creo que fuera tan tonto para dárselo a los demás. Pero lo que sí está claro es que lo que la señora de Cospedal ha venido a decir, por otro fallo, yo creo, ex lingüe, es que se atengan a las consecuencias los que han cobrado. Así de claro. Es el mensaje claro y rotundo de doña Dolores. Que se atengan a las consecuencias, se va a investigar hasta la última consecuencia el tema. Yo diría, hablando de la auditoría, es una auditoría pues externa. Van a tener que atenerse muchos, según se dice, claro, porque fue una costumbre de años, 20 años y que hay muchos, más. Pero hay muchos que están en activo, claro, y en primerísima, seguro que primerísima línea, que sí, que luego parece que Rajoy dijo que no, que esto que no era, porque que, es probable, que no le gustaba y que lo eliminó, pero hay gente que pero está es en probable activo. Que la señora de Cospedal, es probable, porque no la considero tan imbécil como para echarse piedras aún encima, ¿no? Porque tarde o temprano esta se va a saber. Es probable que ella no esté manchada, que ella no tenga nada que ver. Es probable que gente de su entorno más próximo pues tampoco haya recibido, pero que los sobres han circulado y en abundancia. Eso no es vox populi, es un hecho real y creo, como ha dicho don Domingo Bello Janeiro, que me parece que hasta hay algún recibo, porque creo que el señor Bárcenas era bastante agudo y bastante malicioso, y dentro de esa malicia era si podía recoger recibos para poder utilizarlos como arma arrojadiza, y de hecho ha tenido amordazado al gobierno y a su partido durante años con esos recibos. Más aún, ha tenido amordazado al Poder Judicial, a los fiscales, e incluso, sí, ahí están, me remito, las hemerotecas están para ser consultadas, don Luis. No, ya sé que usted es fiscal, pero no me refiero corporativamente a usted. Pero no se lo diga él, que él en ciertos temas no puede entrar. No, es que él está poniendo un gesto, bueno, pero, como dudando, pero déjelo. Y entonces yo, bueno, pues, sí. Perdón, es que pero es que por alusiones. Es que a él tenemos que cuidarlo. Me gustaría saber, no es cuidar, sí. Me gustaría saber si se dice que ha habido algún miembro de la carrera fiscal que está amordazada, que se diga qué miembro, porque que yo sepa y que me conste desde luego, la Fiscalía, todos aquí siempre con total objetividad. Si se dice que alguien, algún estamento de la Fiscalía, digamos que está amordazada por Bárcenas, habría que decir por qué. Lo que no se puede hacer es manchar todo el nombre de una institución simplemente sin dar ningún dato. Si existe, que se dé. Vamos a ver... Perdón, y termino. El señor Bárcenas también presionó a las fuerzas del orden. Don Roberto, sí, y dicen que está presionando ahora que si no le evitan la cárcel, que tirará del hilo, de la manta, o de cómo se llame. Digan los nombres de los fiscales, digan los nombres. Vamos a ver, don Domingo. No, prefiero decirle el nombre de alguno que ha cobrado. Vamos a ver esta pieza que nos va a ilustrar sobre el resultado de lo que fue la reunión esta mañana del presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas, que no es a propósito de esto, sino que ya estaba prevista. Rajoy ha anunciado ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP el encargo de una auditoría externa para investigar las cuentas del partido, que complementará la de carácter interno que también se va a efectuar. Rajoy ha hecho este anuncio en su intervención inicial a puerta cerrada ante los miembros de la dirección del Partido Popular tras las noticias en torno a las cuentas en Suiza del extesorero del PP, Luis Bárcenas, y las relativas a un supuesto cobro de sobresueldos en dinero B por parte de dirigentes del PP. Después de Rajoy, algunos dirigentes regionales han tomado la palabra, entre ellos la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, quien ha señalado que las crisis son oportunidades, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha advertido de que en su fuerza política no hay sitio para los pillos. Antes del encuentro, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, insistía en negar el pago en dinero B. Dice el mundo que hay recibís, lo sabe, ¿no lo ha leído? Bueno, sí, pues también que los enseñen. Yo se lo digo con toda la tranquilidad. Eso por una parte. Y que demuestren que son verdaderos. A la entrada del Comité Ejecutivo Nacional, la mayoría de dirigentes prefería guardar silencio y los que hablaban se remitían a las palabras de Cospedal y defendían la investigación para despejar cualquier tipo de duda. Rajoy también ha anunciado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparecerá en el Congreso de los Diputados en relación con el hecho de que Bárcenas se pudiera haber acogido a la amnistía fiscal.
Sí, era la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, dijimos antes, por una especie de lapsus, que eran los presidentes de las comunidades autónomas. No, Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, voy a decir, vamos a ver, esta doña Dolores, que cada vez se me parece más a Salomé, no la discípula de Jesús, sino la hija de Herodías, es digna de todo el crédito como cualquier persona. Pero hay una persona más digna de crédito que ella en el Partido Popular. ¿Por qué le parece? Yo estaba pensando ahora. ¿Y por qué le parece, recuerda a Salomé? Pues porque me parece Salomé que... ¿Cuál sería la cabeza del Bautista? Que consiguió la cabeza del Bautista a base de utilizar su malicia y sus artes menos éticas. Bueno. Lo que decía, esa señora puede tomar medidas si quiere y no apuntar a personas sin decir su nombre. Sin embargo, hay alguien que me merece mucho más crédito que ella. El señor Trías, que fue exdiputado de mi expartido y su partido, el señor Trías Sañer, que es un insigne moralista y a quien tengo por una persona veraz, ha dicho quiénes cobraban no solo cargos, sino hasta personas normales de la administración que después de unas elecciones que se habían volcado, en vez de pagarles normalmente en la nómina un plus por las horas extras, lo que fuera, que cotizaba Hacienda, que todo eso, le daban un sobrecito. Muy loable, es una persona que ha entregado 18 horas durante 3 semanas, que tenga un detalle con ella. Pero ese detalle tiene que pasar por la nómina y por Hacienda. Y el señor Trías me merece muchísima más confianza que la señora Cospedal. Sí, yo estoy de acuerdo que efectivamente es una sinvergüencería que un solo euro, ya, bueno, cuando estamos hablando es que usted, don Roberto, que es el más antiguo, 22 millones de euros, lo que decía muy bien de manera gráfica el señor Feijóo, aunque viviera varias vidas, es imposible, son miles y miles de millones de las antiguas pesetas. Claro, y un poco ahí yo sí que comparto también plenamente, y además lo he dicho varias veces, yo primero que estoy en contra de la ley de amnistía fiscal, porque es validar comportamientos deshonestos y además insolidarios, porque efectivamente el otro día estábamos hablando aquí pues de los cierres de urgencias, es decir, que una persona se lleve 22 millones de euros, no los declara Hacienda y esté tan tranquilo viendo como al final, pues por las escasas finanzas públicas, pues hay que andar ajustando muchos gastos esenciales de urgencias, en oncología, en servicios básicos para la comunidad. Y pero claro, además fíjese, y es un poco también y cerrando las pequeñas sedes de las provincias para atender a los enfermos de SIDA o a otros centros de grupos de apoyo de Alzheimer y demás. Gravísimo, que eso sí es vergonzoso. Gravísimo, y tiene que caer el peso de la ley, y como está cayendo, es decir, porque se les puede llamar al señor y el peso de los ciudanos. El señor fiscal me va a permitir que se le pueda llamar al señor Bárcenas corrupto e inmoral, porque es verdad, porque yo ya sé que en el proceso penal sancionador, hasta que haya una sentencia firme condenatoria, se le puede decir presunto, pero igual que se dice al señor Durán y Lleida, también porque es un corrupto, porque evidentemente después es peor lo que dice usted, porque a mí no me vale con que lo devuelva al partido, porque sabe cómo está ahora en los partidos, como la financiación no está clara, como además el 90% en teoría de lo que reciben es de nuestros impuestos, al final el caso Pallerols lo terminamos pagando entre nosotros. Claro. Y frente a eso hay tantísima gente, por eso yo volví a las palabras de Rueda, que fíjese, el caso más extremo es el de la familia de Miguel Ángel Blanco, un pobre concejal militante del Partido Popular que entregó hasta su vida y por supuesto sin enriquecerse nada, y que vea cómo personas de esta categoría pues al final terminan, aún encima, lo peor del chantaje, como el chantaje del socio de Urdangarín, sacando a los correos de Corina, o bueno, como se llame la señora esa, Corina. En concreto, bueno, como la princesa Corina, ¿no? O sea, el tratamiento. Los tratamientos no importan. Pero digo, lo peor de un chantaje es aceptar lo más mínimo, y lo peor para mí, lo más, en nuestros casos nada mejor, más afortunado, más apropiado que decir sobrecogedor, cuando están recibiendo tantos sobres. Lo peor de todo es qué hay detrás, qué objeto es el chantaje, ¿no? Bien, don Roberto Moscovich, y luego ya
acaba usted con poniendo la guinda. Bueno, no me extraña, y volviendo un poco al principio de esta primera intervención, que todo esto haya planeado de una manera lúgubre y muy pesada sobre el congreso recién celebrado en Galicia del propio PP, porque cuando dicen que los males vienen juntos, ¿no? Porque ahí estaba también lo del tema de Baltar en Orense, ahí estaba lo de Cacharro Pardo Hijo, ligado al tema de Baltar, y ahí estaban una serie del alcalde de Santiago, que también se tocó antes un poquito colateralmente, pero que está imputado en la operación Pokémon, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto, ¿a qué nos conduce? Que hay un deterioro en la clase política, que, como bien decías, es a juzgar desde un baremo puramente político, pero que tiene unas responsabilidades de tipo penal. ¿Por qué? Porque se está utilizando dinero. Yo dije en un programa pasado, aquí no hace mucho, que el dinero le gusta a todo el mundo. Es un principio para mí inapelable. Y otro tema, que el dinero no es ni de derechas ni de izquierdas. Por eso, como bien apuntaba el fiscal, podemos decir que hay gente en la derecha que es mala, y también la izquierda, y la hay en el centro, y la hay en la extrema izquierda y la extrema derecha, sobre todo cuando se trata de dinero, porque repito que el dinero corrompe, yo creo que a casi todo el mundo. Don Roberto, pero una cosa que nos causa gran desazón es que, vamos a ver, los socialistas habían demostrado siempre, legislatura tras legislatura, que su talón de Aquiles era la corrupción. Prácticamente siempre. Cuando algunas personas dicen, no, es que los políticos son todos iguales, siempre decíamos, bueno, sí, pero unos más iguales que otros, porque el Partido Popular siempre pues llevaba, digamos, un poco el estandarte de la honradez. ¿Y usted sabe por qué? Porque había la herencia de muchos años en este país, hablo de España, de que se confundía que la derecha era la rica y la izquierda era la pobre. Entonces, cuando la parte pobre olía dinero, pues trataba de conseguirlo. Y, a sensu contrario, se estimaba que la parte rica, como ya lo tenía, pues no lo precisaba. Mentira, una falacia de un tamaño descomunal, porque tan pronto olieron el dinero, sobre todo el dinero público, ese dinero que lamentablemente es de todos nosotros. Por eso no me considero legitimado a exigirles toda la responsabilidad y todo el peso de la ley. Desde luego, para mí es una gran decepción, me parece una gran desvergüenza. Efectivamente, hay que exigir al Partido Socialista, a CiU y a todos, pero en este momento quien está ejerciendo la acción de gobierno es el PP, son ellos, por lo tanto, más responsables que nadie. Claro. Y yo, desde luego, no sé ustedes si tendrán cierta confianza, yo, desde luego, no confío para nada de que esto acabe bien. Que se investigue y que, como decía Esperanza Aguirre, caiga quien caiga. No vale para nada. Yo creo que no, porque mire, es que habría que barrer. Si hay alguien que está en estos momentos en circunstancias y en la condición de poder llevar hasta sus últimas consecuencias, y si no es este el momento y la persona, es que no lo va a hacer nadie. Es, por ejemplo, usted decía antes del dinero que le gusta a todo el mundo. El señor Rajoy, si hubiera querido acumular dinero, se hubiera dedicado a ser registrador de la propiedad desde hace 35 años. Con el boom inmobiliario hubiera ganado muchísimo más dinero que todo lo que ha podido conseguir dedicándose a la política. Por tanto, y la señora Sáenz de Santamaría ha dicho que, por supuesto, ella ni vio un sobre ni se le ocurrió a nadie. Y estoy de acuerdo, y lo creo. Y tal como lo dijo. Y por lo tanto, para mí, la confianza, el optimismo que me permito transmitir es que si no lo hacen ellos, efectivamente lo que dice usted, esperemos que haya un fiscal como el fiscal Di Pietro y aquí el fiscal Anguita que investigue. Pero, don Domingo, Mariano Rajoy efectivamente está ahí, yo estoy segura de que ni se llevó sobres y que es una persona honrada, que podría ser incluso un buen presidente, un buen gestor de encontrarse una situación medianamente normal como la que se encontró Aznar, y no hace más post porque no puede, y efectivamente Europa manda y decide. Pero es que él forma parte de un entramado, de una maquinaria, y él, cuando lo eligen en Valencia, ¿quién lo eligen? Pues lo eligen los que están ahí en el meollo de la cosa, seguramente muchos de los que han instaurado lo del cobro de sobres y los que han cobrado sobres. O sea, es que no es Rajoy solo, forma parte de todo el entramado. Por eso, digo, don Luis Anguita, que la gente no ¿tiene confianza de que todo esto realmente prospere y
Quiero que prospere, quiero que la justicia llegue hasta el final, pero también estoy convencido de que lo que tenemos aquí es la punta del iceberg. Que no es que todos los políticos sean corruptos, jamás pensaré así porque creo que hay políticos muy dignos, pero sí que hay un gravísimo problema de corrupción y hay bastante más de la que parecen muchos políticos. Y yo quiero que la justicia investigue. Más de la que parece, y yo quiero que la justicia investigue, que la justicia llegue hasta el final, y a mí me gustaría que el Partido Popular, antes de que salga a la luz, igual que el Partido Socialista u otros, dijese: usted es un corrupto, usted es expulsado del partido y además lo denunciamos ante los tribunales para que usted vaya a la cárcel. Pero nunca denuncia ningún partido, solo cuando sale a la luz. Y no olvidemos, porque ahora se quieren desvincular de Bárcenas. Bárcenas, cuando hizo todo esto, era tesorero del Partido Popular, por tanto, alguna responsabilidad tenía el Partido Popular. Pero es que el problema de los privilegios de los políticos no es que solamente sea el asunto de Bárcenas, es que viene desde la base. ¿Qué es ser tesorero? ¿Recibir las cuotas de la gente o recibir las comisiones de las obras? Ahí está, igual es recibir, y es que yo quiero llegar ahí. Cuando se están recibiendo las comisiones de esas obras, porque ¿de dónde salen estos 20 y tantos millones de euros de cuentas, más el patrimonio de Bárcenas, más lo que ha repartido en sobres, más otro dinero que se habrá escondido? Igual hablamos de 80, 100 millones. ¿De dónde ha salido este dinero? ¿De dinero público o privado? Y si ha sido dinero privado, no han sido subvenciones hechas, digamos, de una buena manera. Son donativos. Esto ha sido empresas que están contratando con la administración pública y que consiguen el contrato gracias a lo mejor a dar el 3% de comisión o lo que se fije. Algo que por desgracia el 3% era lo que decía Maragall, me temo que es generalizado. Me temo que es generalizado. Y entonces está ocurriendo que los empresarios honrados que quieran trabajar con el administrador se van a la quiebra porque no les contratan. No pueden entrar, hasta el propio empresario se tiene que corromper para hacer negocio. Y ahí es ese dinero que está entrando en todos los partidos, como este caso del Partido Popular. Y por eso digo que esto es la punta de iceberg. Lo más dramático eso lo dijo pero yo quisiera seguir. Una persona dijo, esto está provocando subidas de impuestos generalizados, porque los servicios públicos son mucho más caros, porque una parte del dinero del servicio público se ha ido pues en esta financiación ilegal. Y lo están pagando otros ciudadanos con subidas del IVA, congelación de las pensiones, quitar paga extras a los funcionarios. Todo esto debido a esta corrupción. Después, muchas empresas, muchas multinacionales, no están invirtiendo en España, creando puestos de trabajo y creando riqueza, porque saben la corrupción que hay en España y no se quieren entrar en el juego de dar comisiones ilegales. Por tanto, estamos teniendo una gran falta de inversión debido a esto. Y esto es a mí lo que me preocupa. Si no se acaba, España no tendrá confianza en el exterior y nos va a costar mucho más salir de la crisis. Pero esto es que esta corrupción, aunque sea legal, viene desde la base. Y yo quiero, y voy a decir, en esta ironía que a mí a veces me gusta hablar, voy a poner un ejemplo, porque quiero, ya que el ministro de Hacienda dice que todos somos iguales ante la ley, yo quiero que me trate igual. Y cuando decir igual, no digo no, sino a todos los españoles. Yo creo que estaremos de acuerdo. Los diputados, hace 2 semanas hablamos del sueldo de los diputados y tuvimos aquí un ilustre representante del Parlamento de Galicia, que incluso yo lo vi a la defensiva. Pues bueno, yo después estuve investigando y me enteré de unos datos, pues claro, esto empieza en la base y después se va germinando. Y entonces que yo quiero este tratamiento. Los diputados gallegos cobran 26 céntimos por kilómetro. El resto de los funcionarios, que son todos mucho más pobres, 19 céntimos por kilómetro. ¿Por qué un diputado gallego cobra 26 céntimos y no 19? Se consume más. No, no. ¿O qué? Es legal. No, pero esto empiezo de menos a más. Déjame terminar que empiezo de menos a más. Fíjese, hay un caso de una diputada que cobraba ese trayecto y no tenía ni carnet de conducir. Vale. Bueno, igual lo lleva una tercera persona. Laura Seara, la secretaria de la mujer. Quiero seguir. Se negaba que se cobrasen plus por estar en comisiones de investigación. Se llamen plus o complementos, se cobran complementos por estar en comisiones de investigación, los portavoces y determinados cargos. Por tanto, sí existen estos complementos. Después, y no los declaran Hacienda, ¿no? Exacto. Y sigo. Claro. El salario de los diputados, voy a hablar del Parlamento gallego y el resto de España es muy parecido. Lo hizo curiosamente cuando gobernaba el bipartito con el PSOE y el Bloque. Que tanto hablan de que paguen más las rentas altas, pero salen las rentas altas de los demás, porque las de ellos no tienen que tributar. El Partido Popular lo ha mantenido, ya lleva casi más de 4 años gobernando, unos 4 años, pero déjame terminar. Solo declaran Hacienda 1.900 y pico euros, aproximadamente una cantidad que oscila entre 2.500 euros más dietas y tal, que se superan los 3.000 euros, son libres de impuestos.
Es decir, que seguramente no paga ni el 40% de lo que gana. Y yo a nuestro ministro de Economía, que tanto se preocupa por los defraudadores, digo, tráteme usted, perdón, el ministro de Hacienda, sí, Cristóbal Montoro, es decir, trátame usted igual, yo quiero ser igualitario que los demás. Y ya verá qué bien superamos la crisis los que tenemos dificultades. Solo queremos pagar Hacienda igual que nuestros diputados, el 40% de la nómina. Se lo digo, ya que no se exige esfuerzos, si los esfuerzos solo son para los ciudadanos, sí. yo el otro día yo creo que lo compartirán. Bueno, lo peor de todo esto incluso es que sea legal. Más inmoral es que esto es legal todavía. Esto es la base de la corrupción. Legal significa que se reúnen entre ellos y dicen, hombre, si todos cobran 0,19, pues nosotros más. Y eso ya es legal. Y para mí es más inmoral que usted, como fiscal, nos dé aquí esta conferencia y no pueda actuar. Domingo, es que esto es legal, pero es como es decir que parece que, mira, un político es un gestor pues la regeneración política ya, es que hay que empezar ya. Mira, un político es un gestor público, que está a nuestro servicio, no nosotros a ellos. Tendrían que ser los que más pagasen, o como mínimo igual. No generaliza, igual que no le gustó la yo creo que sí, yo creo que sí es un buen momento para la regeneración política, porque hasta ahora, bueno, pues en este tiempo de bonanza, todos estuvimos pues medio dormidos, medio anestesiados, es más... de hipotética bonanza, que nunca hubo bonanza. Bueno, pues hipotética, pero bonanza al fin y al cabo. Inflada. Y entonces como que ignorábamos todas estas cuestiones, ¿no? De lo que se cobra, de lo que no se tributa Hacienda, de las subvenciones para el menú de los del Congreso y del Senado, que usted lo comentaba aquí el otro día. Bueno, es que esto es la misma Asamblea de Madrid. La misma cantidad que pagan los niños por llevar el Tupperware. Es que es vergonzoso. Sí. Voy a dar dos datos. Me gusta investigar porque, claro, esto no es tan fácil de encontrarlo, hay que buscarlo. Pero breve. Muy breve. Primero, la Comunidad de Madrid, que pone tantos recortes, cuesta comer. En el comedor de la Comunidad de Madrid un diputado paga 3,50 €. Una mujer, un niño, por llevar el tupper al colegio, creo que paga 4,50 €. Esto es una vergüenza. No, solo diputados y para ellos, pero además un menú, no el menú del albañil de la esquina, el Congreso, sino un menú... digamos, la Asamblea de Madrid. Sí. Pero a nivel nacional, el Congreso de los Diputados Don Luis. Tiene un restaurante que tiene un millón de euros de subvención. Claro. Yo quiero ser el empresario de ese restaurante. Es que me sale me sale un dineral, 1 millón de euros de subvención. Sí. 165 millones me supone 3.000 euros diarios que tengo de subvención pagado con nuestro dinero. Usted equivocó la profesión. Bueno, por favor. Pues, bueno, todo esto queda abierto, sé que tiene más cosas que decir. Dígame, lo voy a introducir esto último. Muy rápido. Eso es una ofensa, don Luis, porque si usted fuera empleado por cuenta ajena de mi empresa y yo le pagase a usted la comida, Hacienda por el costo que fuera, pero yo le pagase a usted la comida, Hacienda se lo consideraría como un pago en especie y se lo incrementaría en sus ingresos anuales. Y usted tributaría a Hacienda por esos 3 euros que paga por comer. Manuel, muy interesante. Un día podamos hablar de eso porque tengo la retribución en especie de los diputados libre de impuestos. Sí, muy interesante el apunte de don Manuel. Bueno, el siguiente de los temas que teníamos era un poco para hablar de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, porque muchos periodistas y medios de comunicación temen que con todo lo que está cayendo en estos momentos, con todos los casos de corrupción aquí y allá, quieran de alguna manera tapársenos la boca, amordazarnos. Lo comentábamos aquí el otro día, no vamos a tener tiempo de desarrollarlo, lo dejaremos para un próximo programa, porque sí quería que diéramos por lo menos una pincelada sobre la tercera mayor fortuna del mundo según Bloomberg, Amancio Ortega, el creador de Inditex, y bueno, que funciona efectivamente en todo el mundo. Para llegar a ser el tercer hombre más rico, pues bueno, demuestra su buen funcionamiento, y es más, él se estudia su sistema se estudia en las escuelas de negocio. Esto está estupendo, y además yo le quiero agradecer en el alma los 20 millones que dio a Cáritas. Ojalá otros empresarios hicieran lo mismo, pero esto tiene otra cara, que es precisamente la que quiero destacar, y es en qué estado se encuentran los trabajadores de Inditex que están trabajando en el tercer mundo. Sabemos que bueno, pues hace poco hubo un gran incendio en Bangladesh, que murieron muchísimas personas, y sobre esto quería que diéramos una pincelada, porque no tenemos demasiado tiempo, y que pensáramos si los derechos humanos tienen fronteras. Aquí vivimos de una manera, afortunadamente, pero fuera de aquí, ¿qué ocurre con estos trabajadores que trabajan 60 horas a la semana, muchas veces, incluso algunos
tenemos niños y mujeres por casi un plato de comida. ¿Quién quiere empezar? Don Roberto. Muy bien, bueno, este es un tema ya viejo, lo que pasa es que se había solapado, se había creído que estaba superado. Que yo sé que no es políticamente correcto ponerle pues algún pero a nuestro Amancio Ortega, que sí, que lo felicitamos y que qué bien que haya emprendedores así, pero que hay que trabajar legalmente y que los derechos humanos no tienen fronteras. Esto es muy anterior, ya cuando se destapó, ya hace años, y en aquel momento me consta que Inditex, la matriz de Zara, había tomado medidas para paliar o evitar por lo menos el tema. Incluso habían cancelado una serie de contratos que tenían la India, Bangladesh y una serie de países digamos del tercer mundo, y algunos que no son tan del tercer mundo, porque esa práctica también se hacía aquí, en Galicia. También había gente que trabajaba muchas horas de la misma manera. Me sorprende que se hable de derechos de los trabajadores en unas circunstancias en que desconocen totalmente los que son los derechos humanos en esos lugares. Entonces, durante muchos años, efectivamente, se estuvo trabajando en esas condiciones. Aparentemente eso se había superado, pero yo creo que nunca se ha evitado del todo, porque el mundo de la moda busca dos cosas, busca que sea barato y que sea rápido. ¿Por qué? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de esta empresa o de otras de su nivel. Sí, que es Amancio Ortega, pero que es Mango, que es Adidas, H&M, etcétera, etcétera. O sea, todos los grandes competidores trabajan igual. Y además normalmente tienen los mismos focos de producción, también en Sudamérica. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos lo que buscan es que sea barato, que sea rápido, porque la moda es muy cambiante. Aquí están sujetos a, digamos, a una verdadera, a un mandato externo, que es el de la moda, y entonces esta gente trabajaba, como usted decía hace un momentito, pues por el arroz. Pero me refiero ahora, me refiero ahora. Que efectivamente, que eso no se ha superado. O sea, que creímos, o creíamos, o por lo menos se decía en una gran campaña de publicidad, cuando curiosamente Zara Inditex, recordarán ustedes, que no pagaba publicidad, porque eso fue una cosa que le llamó mucho la atención a la gente, que no se vean anuncios. Decía, es que no lo necesitamos, la mejor publicidad efectivamente era la inversión que se hacía y el boca a boca que la gente fuera diciendo. Déjeme que le diga algo. Seguramente el propio don Amancio Ortega a lo mejor no sabe que esto no se está cumpliendo en los proveedores que tienen el tercer mundo. Por no ir tan lejos del tercer mundo, no hace mucho pasó un problema parecido, una denuncia incluso de explotación infantil en Portugal. Que un taller que hacía de proveedor de Zara y salió en un semanario portugués Expreso. Bueno, pues frente a eso, Inditex puso de relieve ahí en ese momento que hacía una auditoría específica sobre el caso ese concreto que se denunciaba y que en caso de, bueno, pues al final concluyeron que en parte se incumplía y se llevó a cabo las medidas oportunas, pero lo que yo he comprobado es que sí existe, por lo menos contractualmente plasmado, un código de conducta para todos los talleres y proveedores externos de Inditex, que no todas las empresas la hacen. Por eso, pero no funcionan los órganos de control y hay que hacer que funcionen. Claro, que si pasó incluso ahí en Portugal, en donde al final la conclusión con el comunicado de Inditex, y estoy hablando de hace 3 años, dice que hay que reforzar los controles en la zona para asegurar el estricto cumplimiento, pero que sí existe, es decir, Inditex hace lo que puede, hay un código de conducta, un contrato que se cumple, pero todos tienen efectivamente, digamos, de boquilla, perdón por decirlo de manera coloquial, incluso por escrito, pero luego eso se tiene así, no vale
absolutamente para nada, porque no funcionan los órganos de control. También decía ahí que excede de las competencias y de la acción, fíjese, si pasó en Portugal, cuanto más en el tercer mundo, que excede de las propias competencias de la acción de Inditex. Hace un código de conducta de talleres y proveedores externos, usted lo firma, se asume el control, hay auditorías constantes. Bueno, pues efectivamente tienen que extremar esos detalles, pero no se puede hablar tampoco... que es el tercer hombre más rico del mundo, según Bloomberg, tiene que cuidar que se respeten los derechos humanos en esos lugares donde tienen proveedores, pues para que les salga más barato. Doña Madalena, hay un factor determinante que me olvidé antes. Hablaba de la prisa y hablaba de... Pero es el factor precio. Lo más barato posible. Y lo más barato es a costa de violar derechos humanos, a costa de explotar a la gente. Pues vamos a decir que no, y vamos a decir que la explotan esas empresas proveedoras. Claro, efectivamente. A ver, pero yo una empresa que tenga, yo Amancio Ortega, una empresa que practique la esclavitud, es que yo le retiro todo. En este mundo capitalista es que hay que empezar a sacar muchas de las vergüenzas del mundo occidental. Y no es solo el grupo Inditex, que igual tiene estos códigos, pero evidentemente, ¿qué garantías hay de que se cumplan en países africanos o asiáticos, donde no hay derechos humanos? Ninguna. Las grandes multinacionales, no solo textiles, sino de móviles o de cualquier maquinaria, están explotando el tercer mundo porque están buscando competitividad, ganar dinero, hacerlo más barato que los demás, y se van a países donde necesitan contratar gente, donde hay muchísima más corrupción que en el mundo occidental y donde muchas personas están llevando unas grandes fortunas a cambio de explotar a los propios ciudadanos de ese país, y eso se lleva haciendo siempre. Es el modus operandi de los países del norte. Y el mundo capitalista siempre mirando hacia otro lado. Primero se tenían las colonias, cuando se independizaron se hizo el colonialismo capitalista. Es una gran vergüenza de cómo funciona nuestra sociedad, que es totalmente injusta. Están los de arriba y los de abajo. Hay que decir basta. Que esta sociedad, hay que decir basta. Y ojo que esta sociedad va creando al final riqueza en estos países, está creando paro en los países occidentales, y uno de los motivos de la crisis es que como las grandes multinacionales siguen jugando lo mismo y se van a otros países subdesarrollados, aquí no hay trabajo porque les sale más a cuenta. Y esto es muy peligroso. Y voy a poner también un solo ejemplo, porque a mí lo escuché la semana pasada y realmente me hizo que pensar. Ocurre que Gambia es un país africano que no tiene riqueza, no tiene oro, no tiene diamantes, no tiene mineral que se utiliza para los móviles. ¿Qué ocurre? En la mayoría de los países de África existen guerras internas interminables. En ese país que no tiene riqueza son pobres, pero no tienen guerra y son felices. Ya, pero ¿quién les lleva las armas donde hay guerra? Nosotros. Ahí está. Le llevamos la droga, las armas, la riqueza de los países africanos, el control de la natalidad, es no tener, digamos, materia prima. Y le robamos el colacao, el café y los diamantes y el coltán. ¿Me deja ser incorrecto? Sí, incorrectísimo. Quiero que sea, les exijo que sea incorrecto. Esto es la penitencia del pecado que hemos cometido en Occidente hace 30 años, de externalizar, como se dice ahora, la producción por abaratar costos, no solo en el sector textil, sino en absolutamente todos los sectores. Bien, culpables, las empresas, por supuesto. Más culpables, nosotros, usted y yo, que miramos el dinero, lógicamente, y vamos a lo barato. Y ahora lo más incorrecto de todo, y no defiendo ni de broma que trabajen los niños, ¿no? Es decir, en muchísimos de estos países de los que hablamos, en Bangladesh, ¿no? Es decir, en China, no sé, hay muchísima gente que a sabiendas acepta esos malos trabajos porque la alternativa es el hambre o la muerte. Es decir, que tampoco es tan perjudicial, aunque no nos guste la palabra. Efectivamente hay que ir más atrás, hay que atajar el problema en su auténtica causa, ¿no? Pero que qué bien, ellos se alegran de que les demos eso porque no hay otra alternativa, pero que qué bien si en lugar de darles que trabajen 60 horas, pues trabajan pues 30 o como trabajamos aquí, etcétera. Perdón, pero que estamos juzgando al productor. Los derechos humanos, no tienen fronteras. Claro. Y si el señor Amancio Ortega pues sabe que esto ocurre, que desde luego les apriete las tuercas a sus proveedores y que diga que, o sea, que no, que No, pero fíjese, ahí en el
problema ese que se denunció en Portugal actuaron perfectamente, llevaron a cabo una auditoría. Efectivamente. Pues que se llevan a cabo una auditoría antes y después. Pues que se haga también en el resto de los países donde tienen producción. Nos hemos pasado un montón de tiempo, pero bueno, creo que merecía la pena los temas que teníamos. No generalice, se pasó una persona. Los temas que teníamos nos hemos pasado todos porque esto es un equipo. Pero desde luego, yo les prometo que sí que haremos un monográfico sobre nuestro comportamiento con los países del sur, de cómo los explotamos y, desde luego, lo que decimos siempre, que los derechos humanos no tienen fronteras. Hasta aquí la bitácora de hoy. Don Domingo. Para un tema único que había de derecho civil, que era la libertad de expresión, y ni salió. Muchísimas gracias, don Domingo, por estar aquí. Don Luis Anguita. Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Que ya ve que no le quieren dejar hablar. O sea, es que quieren callar la voz de la independencia de la justicia. Ojalá no le oiga el fiscal general del Estado, Gallardón, porque seguro que le dan un toque. Yo creo que el fiscal general del Estado estará encantado. Gallardón, no sé. Y no me gustaría nada que le dieran un toque de arriba y que tuviéramos que prescindir por defender lo que es la justicia y perseguir a los delincuentes, sean o no políticos o corruptos. Creo que nunca se puede dar un toque y jamás lo haría el fiscal general. Gracias un día más. Don Roberto Moscovich, muchísimas gracias. Yo creo que eso existe desde el año 1492, en que pusimos una pica en América, ¿no? No en Flandes. En Flandes ahí empezamos a dar ejemplo de cómo se explota a los demás. Muchísimas gracias, don Manuel Rodríguez, gracias. Pues muchas gracias a usted, gracias a ustedes por escucharnos y les acompaño en el sentimiento porque les han coartado su libertad de expresión. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el miércoles. Estaremos nuevamente a eso de las 10:30 para seguir analizando los temas de actualidad. Que sean felices.